clases medias, de eso hablamos, las fotografiamos, las comprendemos. De hecho, debemos ser todos clase medieros acá, así que estamos haciendo una suerte de psicoanálisis. Ana Lucía, usted quería tomar la palabra. Respecto a la pregunta que hacías hace un momento, me parece importante resaltar, claro, este tema de ascenso, de mejora en la economía se está dando desde los 50, como decía Eduardo, pero pareciera que la propaganda viene desde el 2000, digamos, ¿no? Como si fuera un proceso más nuevo. Yo creo que eso se explica también porque desde el 2003, digamos, con la crisis del neoliberalismo, ya cuando llega Morales, es por primera vez que el ascenso social que se está dando desde los 50 es acompañado por un ascenso político, ¿no? Es decir, lo simbólico, la figura simbólica importante de Evo Morales, pero que ya viene desde atrás, como veíamos con el caso de Remedios Loza, empieza a acompañar y empieza a hacer visible esta nueva generación de clases medias, ¿no? Por eso pareciera que es una historia reciente, pero en verdad es mucho más anterior, pero es porque lo político realmente tiene un rol muy, muy importante. Y esto también, porque cuando ya hay plata, ¿qué consume? A ver, vayamos a los estratos, digamos, a esa categoría de esa pobreza, que sale de la pobreza, ¿cómo sale? ¿Qué recibe? ¿Cuánto recibe? ¿Y qué compra? Para hacerlo más ilustrativo. A ver, para hacerlo más ilustrativo, tanto los estratos bajos como los altos dependen crucialmente estos hogares de sus ingresos laborales. Entonces yo creo que es así como la base de discusión en realidad, ¿no? Es decir, todo esto ha estado intermediado por el mundo del trabajo. El ascenso y la movilidad económica ha venido por el mundo del trabajo en esta última década o en las últimas 2 décadas, ¿no? El 82% de los ingresos de los hogares vienen por el trabajo. El otro 18% vienen, sí, por los bonos, por las rentas, por otros ingresos, por lo que sea. Entonces, nos está dando una idea de que el ascenso social ha estado intermediado por mejores condiciones económicas que han sido inclusivas en el mercado de trabajo, con sus claros oscuros, ¿no? Se habla mucho de que hoy la educación paga menos, se habla mucho de que ha habido un retroceso en la formalidad de la economía, pero también hay que ser muy consciente de que este boom económico ha beneficiado particularmente a estratos más bajos, mediados por el mercado laboral, ¿no? Si tú te fijas, y ya entrando a lo anecdótico, ¿cuánto era el jornal de un albañil hace 15 años y cuánto es el jornal de un albañil hoy, ¿no? Bueno, su ejemplo un poquito tramposo, porque los albañiles sí que, es que con el boom de la construcción, los albañiles, ¿no? Ganan más que los ingenieros, no sé, por decir algo. Pero digamos, es un punto, y como te digo, es anecdótico, ¿no? Sí. Y tiene trampa. Pero definitivamente nos está mostrando que estratos de ingreso bajos y estratos medio bajos han tenido realmente un empujón muy importante en términos de ¿Y qué han hecho con esa platita? ¿Dónde se ha ido? ¿Cuál es la fotografía? Lo que ya veíamos un poco al principio del programa, ¿no? Esto ha ido en doble velocidad. En una velocidad de cubrir necesidades básicas como alimentación y bebidas, ¿no? Que eso tiene además una implicancia sobre, por ejemplo, nuestra diversificación productiva, no de la gran industria, de la industria liviana, de alimentos y de bebidas, ¿no? Ahí hay como muchas cosas que discutir ya en el mundo meramente económico, ¿no? Y otro en esta acumulación de capital humano, ¿no? En educación y en salud, que nos está mostrando que no todo es consumo suntuario, no todo es viva la fiesta y veremos qué hacemos después, sino que hay si tú quieres, una cierta racionalidad en términos de identificar ciertos factores como mecanismos de ascenso económico y social que están muy ligados a la educación y a la salud. ¿Y qué ha cambiado aquí? Ya le digo, pregunto al sociólogo, ¿y qué ha cambiado en la mente? Esto de la educación se me ocurre también que pasa por si uno es padre o es hijo, porque yo, padre, madre, deseo que mi hijo no pase las necesidades que yo he pasado, que mi hijo sí estudie porque yo no he podido estudiar, que termine el colegio que yo no he podido terminar,
o que estudie una carrera universitaria que yo no he podido, o que se compre un piso que yo no he podido. Pasa por esto y ¿qué más está pasando en la cabeza? Pasa por eso, sí, pero yo creo que hay que diferenciar distintos sectores dentro de estas clases medias emergentes, porque, por ejemplo, en algún momento hubo errores políticos en algunas campañas recientes que pensaban que estas nuevas clases medias en el país significaba que el país se había convertido en Sopocachi, algo que no es cierto. Efectivamente hay un sector de clases medias comerciantes emergentes, ya estaban anticipadas por Carlos Toranzo en los 90, que se han asentado y que están creciendo. ¿No? Este gran poder que uno encuentra en Gran Poder, por ejemplo, se está expresando y está diseminando. Muy ligado al cholaje también como parte de este concepto, ¿verdad? Sí, también. Y un poco rompiendo, digamos, esas cosas que decía Ana. Porque claro, en algún momento en el 52, clase media y mestizaje llegó a estar ensamblado, y hoy, digamos, los sectores comerciantes han roto un poco la vinculación entre mestizaje y clase media. Por eso se habla, y hay que, digamos, decirlo con cuidado, porque hay que todavía estudiar más sobre eso, clases medias cholas o clases altas cholas. Burguesía chola se dice también, y uno, bueno, no tiene dudas sobre la porque hay una pertinencia. diferencia ahí, y hay una diferencia, y es que yo ya con suerte estoy pagando mi alquiler, pero mi abuelita era de Sucre, de la familia, no sé qué, y yo, sabes que yo he pedido Mamani, mi papá es un súper comerciante, a mí yo la UPB como si nada, entonces hay estos otros caminos. Pero de repente la de clase media, de que su abuelita de Chuquis, de repente cree, es que sí, pasa por esto, no solamente es la economía, es tu ubicación social también, ¿no? Y en ese sentido creo que una cosa es la clase media definida por sus ingresos y por su consumo, y otra cosa es la identidad de clase media. Y no siempre van a coincidir, y ese es un error que los políticos cometen. Como que, ok, ya nos han analizado, nos han dicho que la población boliviana tiene tal porcentaje de clase media, entonces hay que hacer propaganda, marketing para ellos, pero no piensan necesariamente iguales. Por ejemplo, lo que hablamos hace un momento de educación, la educación es un consumo, sí, aspiracional, pero también de estatus, ¿no? Como tú dices, yo puedo pagar, soy comerciante, puedo pagar la UPB con toda facilidad, pero es muy probable que mi hijo no va a terminar ejerciendo la profesión que ha estudiado en la UPB, porque le va a ir mejor económicamente siguiendo el negocio de la familia. Pero ¿qué ha comprado ahí? Ha comprado estatus, ¿no? Entonces, el consumo, no siempre consumimos los bienes así materiales obvios, ¿no? Todos los bienes están cargados de un poder simbólico importante, y ese poder simbólico lo otorga cada grupo dependiendo de lo que busque en su aspiración social. Y ahí todos pueden ser clases medias, pero pueden tener aspiraciones distintas y pueden cargar simbólicamente los objetos de consumo de forma distinta, ¿no? Y ahí es donde creo que es importante no ponerlos a todos en la misma bolsa. Sí, ¿no? ¿y qué hacemos? Yo insisto con estos cruces. Una señora que vendía API, un día yo tomando API empezamos a charlar, y bueno, resulta que tiene un hijo militar, el otro médico, el otro no sé qué. La señora vende API hace 40 o 50 años, quedó viuda, hace estudiar a los hijos, reitero, militar, médico y no sé qué. Le han comprado una casa en la zona sur, pero ella está vendiendo API ahí cerca del cementerio. Pero no, ¿para qué voy a bajar pues ahí? ¿Para qué voy a bajar? Mi hijo ha comprado pero ella sigue vendiendo API arriba. Y por otro lado, como nos muestra nuestra cinematografía, no basta ver zona sur para darse cuenta de estas idas y venidas. La otra señora que ha vendido la casota con el jardín, entre otras cosas, porque le construyeron el edificio y ahora está en un departamentito, ¿verdad? Se genera contraposiciones también. Tú tienes plata, pero yo tenía casa, yo tengo apellido, exactamente. ¿Cómo se cruza esto? ¿Y se mantienen separadas? ¿Se generan odios, para decirlo claramente? Una cosa que apuntaría antes es cómo, si bien hay grupos que les ha ido muy bien, también en estos grupos que llamamos de clase media emergente, también hay mucha gente que tiene mejores ingresos que antes, pero muy malas condiciones no remunerativas. Malos horarios, no tienen seguridad social, no tienen jubilaciones. Entonces esos van a generar, digamos, son como sectores reactivos que se resienten frente a los ascensos de otros grupos que están ascendiendo por otras vías
como el comercio y no por la educación, y que claro, luego rematan educándose, pero que lo hicieron por otros caminos que para ellos no estaban Sigue disponibles. ese poder simbólico, ¿no? Y ahí entra la pugna, la competencia entre los dos. Pero yo ahí reconciliaría un par de cosas, es decir, de lo que dice Ana particularmente. Es verdad, es decir, probablemente hay un consumo simbólico de la educación, pero es simbólico hasta cierto grado, ¿no? Porque, es decir, uno también hace estos arquetipos el trabajador en el sector informal. Bueno, el trabajador en el sector informal, es decir, comerciante, tiene que ir a la China, tiene que manejar tecnologías de información, tiene que hablar chino y tiene que pasar por la aduana y todo esto. Y esto requiere capital humano, que probablemente no sea lo que se estaba esperando al momento de educarse en la UPB, pero al final del día estos sectores emergentes también utilizan la educación más allá de la credencial o de lo simbólico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también pecamos, ¿no?, en decir de que esto es trabajo no calificado. Esto es trabajo no calificado hasta por ahí, ¿no? Y yo creo que con estas nuevas complejidades económicas y comerciales, yo creo que al final del día, más allá de cómo uses tu educación y tu capital humano, hay mucho de necesidad también en esto, ¿no? Pero como remate, Remate usted. que hay como malas condiciones del trabajo, no es tanto por las personas que están así moviendo capital, vinculaciones con China, sino más bien clases medias más tradicionales, los que son consultores. Los consultores que vienen, digamos, de familias profesionales que estuvieron en el Estado con ítem, digamos, sus papás, que ellos mismos ahora tienen que enfrentar contratos de 3 meses y que andan un poco a salto de mata a ver dónde se ubican. Que es una situación laboral más delicada y más frágil que eso que dice Ernesto. Entonces, claro, se ha revuelto mucho nuestro orden de estratificación. Y también interesa saber, creo que Ana Lucía lo mencionaba en algún momento, si uno se siente o no se siente de clase media, porque de repente yo paso el examen de Ernesto, compro en el supermercado, estudio no sé qué, pero si me preguntas si yo me siento de la clase media, de repente mi respuesta no es la que usted espera. ¿No será que hay también, fuera de estas nociones provenientes de una literatura, otra vez, económica, sociológica, esencialmente de estos campos, sociología, politología, economía, que nos vienen como el arte, ¿no? ¿Qué es arte? Lo que está en la galería en Francia. Bueno, ¿qué es clase media? Pues el clase mediero francés, el clase medio. Y aquí tenemos que saber adaptar los saberes a esta otra realidad tan contemporánea, tan naciente, tan fresca, tan poco comprensible por ahora, porque no sé si hay la distancia suficiente, pero habrá que preguntar a esa persona que tiene plata, que de pronto se compra una casa, pero contrata a la diseñadora que le diga, usted me va a decir, señorita, cómo va a estar mi casa, qué puede ser bien, qué puede estar bien. ¿No será que son clases populares, heterogéneas, que finalmente pueden tener plata, pero que no se pueden sentir clases medias? ¿Cómo dibujamos ahí? Yo creo que nuestro chenco, digamos, que tenemos para definir esto tiene que ver con que la academia a nivel internacional ha estudiado clases medias y ha estudiado el consumo de mano del desarrollo histórico del capitalismo y el desarrollo histórico de la sociedad de consumo de masas. Entonces, como decía Eduardo hace un momento, en la sociedad premoderna existía una sociedad estamental, existía una sociedad precapitalista donde tu lugar en la sociedad dependía de tu cuna, de dónde nacías, ¿no? Entonces, a medida que el capitalismo se ha ido desarrollando, la movilidad social se ha vuelto algo real y posible, ¿no? Y así la sociedad de masas ha ido convirtiéndose cada vez más grande hasta llegar a un nivel postmoderno que estamos viviendo hoy en día. Este relato que te lo doy en 10 segundos no ha sucedido en Bolivia así, ¿no? O sea, todos esos procesos se han mezclado porque no nos hemos insertado en la modernidad de la misma manera que el occidente, ¿no? Entonces, yo creo que sufrimos una especie de sociedad que todavía está en lo estamental, donde tu apellido, tu color de piel, la forma en la que hablas español, consumos concretos te identifican como alguien popular, pero tus ingresos, esta nueva forma de ingresar en la modernidad, hablar chino, ser comerciante, todo ese tipo de cosas, te convierte en clase media
ascendente, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde nos hacemos un poco, nos generamos conflictos de intentar definir cuál es esta clase media, porque en nuestra cabeza todavía juntamos clase con raza, con etnia, y decimos, no, esta clase corresponde a esta raza, ¿no? Como una cuestión anecdótica e histórica, en el 33, si no estoy mal, surgieron por primera vez los carnets de identidad aquí en Bolivia. Y en el carnet de identidad tenía que estar como uno de tus datos tu apariencia. Entonces la apariencia era buena, mediocre, Qué locura. mala o indígena. Tu apariencia. Tu apariencia puede ser, o sea, indígena era peor que malo. Claro. ¿No? Y la apariencia, si nos damos cuenta, es algo que uno genera con consumo, ¿no? Entonces, desde ese entonces yo creo que tenemos en nuestra cabeza unos cables así cruzados para intentar, Complejos. exacto. Cuando definimos clase, echamos mano de raza, echamos mano de etnia, echamos mano de ocupación, ¿no? Puede ser, como tú decías hace un momento, que un albañil gane mucho más que el ingeniero, pero es albañil, ¿no? Entonces, todavía yo creo que estamos luchando con esas categorías sociales y políticas que estamos heredando, pues, desde Y esta, además, esta copia, digamos, de los marcos teóricos de Occidente, hay una cosa que no ha mencionado Ana Lucía, y es justamente esta idea de el trabajador asalariado, ¿no? El working class, ¿no? El working class, es decir, a ver, ¿qué working class? ¿No? Estamos hablando en una sociedad tan heterogénea como la nuestra, donde el tema de asalariamiento corresponde pues a 1/5 de la población que está ocupada. Exactamente. ¿No? Entonces, tendremos que hacer pues nuestra pirámide en el quinto poblacional que está asalariado para estar en consonancia, digamos, con marcos teóricos de afuera. Exacto. La heterogeneidad y la complejidad de lo nuestro es pues es un motivo de reflexión para varios años, yo creo, ¿no? Y como tú dices, incluso cuando tengamos más distancia de todo este cambio que estamos viviendo hoy. ¿Y qué pasa en nuestra relación con los servicios públicos, con lo público? Finalmente, también quisiera comentar con ustedes, a ver, lo público, lo privado, hablar del Estado también. En alguna página del texto yo leía que también parte de esta clase media siente que el Estado no le está dando, que el Estado siente cierto conflicto respecto del Estado, cuando un militante masista dirá, ¿cómo? Sí, gracias a este proceso de cambio, etcétera, etcétera. Me lleva a una discusión más política, que de hecho la tuvimos acá con Nicolás Laguna y Ricardo Paz. Cuando intentaba explicar, Nicolás decía, las clases medias, finalmente hay esas clases medias emergentes de este proceso, bla, 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 refiriéndose a estos últimos años, que hoy de pronto no se pueden sentir identificadas, que se dan la vuelta y en el MAS o en el estado actual, enmarcado algunamente por el MAS, no encuentran una cuna, no encuentran una, ¿no? Bueno, y para terminar con el chisme, Ricardo Paz les dijo qué bellos que son ustedes los del MAS, porque, claro, dicen, lo hemos hecho tan bien, y que ahora ya no nos quieren, qué belleza, le dijo, así es el anal. Pero bueno, al margen de esta polémica, hay un tema de fondo acá también, ¿no? Respecto del Estado y del partido político también. A ver, para abrir. A ver. Para abrir la última parte del documento, y que esa última Más parte... bien que dijo para abrir y no para escapar. Para salvar. La última parte de la investigación justamente hace una aproximación mucho más de percepciones y de aspiraciones de la población, pero totalmente ligada a los servicios públicos, ¿no? Y ahí lo que uno ve es como este enorme grado de insatisfacción con los servicios públicos. Y aquí cada uno de nosotros tendrá su interpretación acerca, digamos, de estos resultados, ¿no? Y cuando se ven temas de educación, salud, transporte, seguridad ciudadana, como los temas principales en materia de servicios públicos, lo que se ve es como que la cobertura ya no alcanza. Está bien el acceso, todos tenemos acceso a educación, relativamente todos a salud, el 80% de nuestra ciudad tiene recojo de basura, está muy bien, ¿no? El Agua, tema gas domiciliario, pareciera que hay como una... Sí, ahora,
el tema es que si nos quedamos en los accesos y en las coberturas, no estamos viendo un poco la aspiración en términos de calidad sobre estos servicios, ¿no? Entonces, es innegable que el Estado en sus 3 niveles ha hecho muchos esfuerzos para mejorar accesos y coberturas de todos estos servicios, pero probablemente lo aspiracional hoy en estos estratos que han tenido esta movilidad ascendente es demandar otro tipo de cosas a los servicios. Exactamente. ¿No? Y ahí lo dejo abierto, ¿no? Porque eso incluso tiene que ver mucho con lo que tú decías antes del corte acerca de cuál es el relato y cuál es el mensaje en términos políticos para estas nuevas aspiraciones, ¿no? Marisa Monte, que es una cantante brasileña, no es socióloga, dice: a gente no só quer comida. La gente no solamente quiere comida, la gente quiere comida y quiere diversión y quiere sexo también. Entonces, para terminar de abrir, no podemos concebir solamente a partir de estos elementos, sino en una, no es solamente, ya tengo agua, ya tengo gas, ya tengo comida, ahora voy a la diversión, ahora quiero chocolate. Está un poco junto y a veces ustedes han debido escuchar a sus mamás de pronto decir, pero si hay en la calle no sé qué, no tienen ni baño, pero hacen gran fiesta, ¿no es cierto? Porque no es tu prioridad, tu orden, ¿no? Entonces las jerarquías de qué primero varían. De repente antes que baño en mi casa, universidad para mi hijo. O de repente primero la fiesta, después, no sé. ¿Eso lo tienen mapeado también? Yo creo que tiene que ver con un cambio de la sociedad de consumo, y eso sí que se da a nivel internacional, de una sociedad de consumo de masas fordista, que tiene que ver, justamente se llama fordista por esta idea de que Ford dijo, yo quiero que mi auto lo pueda comprar mi empleado, o sea, quiero que tenga acceso. Y la sociedad de consumo fordista pone al consumo, le da al consumo el rol democratizador, inclusivo, que la política no pudo hacer, ¿no? O sea, como los políticos fallan cada vez en hacer sociedades más inclusivas, el consumo ha logrado hacer sociedades más inclusivas. Ahora todos pueden comprar un auto, ahora todos pueden comprar una lavadora, ¿no? Hasta que se da la borrachera financiera y uno se endeudó en el banco. Ahora sí hablaremos de las clases medias norteamericanas que se han endeudado para comprar el auto, la casa, la no sé qué, de pronto revienta y todo el sistema. Exactamente, eso se ha generado una burbuja y por eso ahora estamos en una sociedad de consumo post-fordista, donde la gente en vez de querer consumir para sentirse incluida en la sociedad, quiere empezar a consumir para demostrar que es diferente, ¿no? Y lo que dice Ernesto tiene que ver con eso, o sea, muy bien, todos tenemos acceso, no es de una necesidad básica, pero yo quisiera pues un servicio de transporte que me pueda llevar a todas horas y no solamente hasta las 7 de la noche, ¿no? O sea, es mucho más dinámico y tiene que ver con la sociedad actual en la que vivimos también, o sea, es un fenómeno internacional también ese, ¿no? Y que se expresa una transformación en el largo plazo. Seguramente recordarán ustedes tres que ciertos discursos de izquierda, del MIR, digamos, de Néstor Paz Zamora, más antiguos, incluso antiguos. Perdón, pero Néstor Paz Zamora ya no es el MIR, ya es Premio Néstor Paz Zamora y es la comisión. Néstor Paz Zamora en realidad es el movimiento guerrillero Premir, o sea, claro. Néstor Paz Zamora ya es de la izquierda, ¿no es cierto? O sea, ya es foco guerrillero. O hablaba de Jaime Paz. No, de Néstor, de Néstor Paz. Pero incluso de la izquierda pre-52, digamos, del PIR, por ejemplo, que tenían una cosa bien particular. Uno ve sus antecedentes y son claramente clase media, son hijos de profesionales, sectores educados, etc., que sin embargo reivindicaban una pertenencia al pueblo trabajador. Hoy es como que esas clases medias que tenían que disfrazarse, tenían que mimetizarse en el pueblo trabajador, se hubiera desvanecido y hoy todos tratan de ubicarse de alguna manera entre las clases medias. Uno de los datos que está en el texto de Ernesto y sus colaboradores es que cuando se le pregunta a la gente a qué clase perteneces, algunos dicen alta, dicen la mayoría en la media, o en la media vulnerable, pero nadie dice que está en la más arruinada. Arruinados estamos nosotros porque nos tenemos que ir, podemos volver a entablar un nuevo diálogo. Ana Lucía, ¿a qué clase pertenece usted? Clase media.
Clase media negada. Sí, clase media. Clase media. Chócale, estos 4 clase medieros entonces le agradecen su atención y la promesa de volver sobre este tema que es apasionante. Que tenga una linda semana.